El reloj de la pared marcaba casi las 9 de la noche, pero las luces frías de la oficina seguían ardiendo sobre pilas de expedientes interminables. Las ventanas altas reflejaban la ciudad iluminada allá afuera, un mar de edificios y faros que parecía lejano, como si perteneciera a otro mundo. Adentro, el silencio era denso, interrumpido solo por el tac-tac rítmico de los tacones de Livia al cruzar el pasillo. Cada paso resonaba como un recordatorio. Ella siempre era la última en salir, la más dedicada, la que se esforzaba más de lo necesario. Y aún así, seguía siendo invisible para quienes decidían las promociones. Livia tenía 29 años y un currículum impecable, fruto de noches de estudio, prácticas extenuantes y una obstinación que muchos confundían con frialdad. Pero detrás de los trajes a la medida y de la mirada firme había una joven cansada. Sus colegas la veían como una promesa de éxito, alguien que pronto tendría su propio despacho, pero Livia se sentía atrapada en una maquinaria que giraba sin rumbo. Con cada contrato revisado, con cada audiencia ganada para clientes que apenas conocía, crecía dentro de ella la sensación de estar viviendo una vida que nunca eligió. Se sentó frente a su escritorio, la luz azul del monitor iluminando su rostro pálido. Sus manos tecleaban de manera mecánica, pero su mente vagaba. Recordó cuando todavía era estudiante, sentada en la biblioteca pública con un café frío al lado y una montaña de libros de derecho civil. Se había prometido a sí misma que nunca dependería de nadie, que lograría hacerse de un nombre respetado. En aquel entonces, esa promesa era un faro. Ahora parecía una cadena. Miró alrededor. Los escritorios vacíos, las plantas artificiales, el olor a papel y café recalentado. Todo eso era su conquista. Sin embargo, por dentro se sentía cada vez más sofocada. Sabía que era talentosa, que tenía potencial para algo más grande, un caso importante, una oportunidad única, la chance de entrar al círculo de los que realmente mandaban. Pero esa oportunidad nunca llegaba. Los jefes la elogiaban, pero confiaban los asuntos de prestigio a abogados más viejos, más bien conectados. A ella le dejaban las sobras, contratos sin brillo, pleitos comerciales predecibles. Era demasiado buena para ser despedida, pero nunca lo bastante importante para ser ascendida. La pluma giraba nerviosa entre sus dedos. El sonido del reloj parecía más fuerte. No luché tanto para esto, pensó. Esa frase, repetida en silencio, se había convertido en una especie de mantra. Era lo que la mantenía despierta, lo que la hacía llegar temprano y salir tarde, esperando que algún día alguien la notara. Afuera, la ciudad latía. Había vida, música, risas, secretos en las esquinas. Adentro, solo luz fluorescente y pantallas de computadora. Livia sintió una punzada de envidia por los desconocidos que caminaban en la banqueta, libres de revisar expedientes. Se levantó y se acercó a la ventana. La vista desde el piso 13 era imponente, pero no le traía consuelo. Al contrario, acentuaba el abismo entre la vida que tenía y la que soñaba. Mientras miraba hacia abajo, le vino a la mente un recuerdo de su padre. El mundo no es justo, pero respeta a quien sabe lo que quiere. Siempre lo repetía. Ella sabía lo que quería, pero el mundo parecía no importarle. Esa frustración ardía más fuerte cada día. Suspiró y regresó al escritorio. Guardó los papeles con movimientos precisos, intentando disimular el leve temblor en los dedos. Sabía que estaba cerca del límite. No del cansancio físico, sino del emocional. Algo tenía que cambiar. Necesitaba encontrar una salida a esa rutina predecible, o acabaría convirtiéndose en una pieza olvidada dentro de una oficina que reemplazaba empleados como quien cambia focos. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Miró la pantalla, un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. Del otro lado, una voz masculina, firme y cordial, se identificó como asistente de un cliente importante. No dijo el nombre, solo pidió agendar una reunión confidencial para el día siguiente en un lugar fuera de la oficina. El tono era educado, pero tenía algo enigmático, casi imperativo. «Usted viene altamente recomendada», dijo la voz antes de colgar, sin dar espacio a preguntas. Livia se quedó unos segundos con el teléfono en la mano, mirando a la nada. Un escalofrío le recorrió la nuca. ¿Altamente recomendada? ¿Por quién? ¿Y para qué? No era común recibir invitaciones así, mucho menos de desconocidos. Su corazón se aceleró, no de miedo, sino de una extraña expectativa. Era lo que había esperado por años. Una señal, una apertura, una oportunidad que pudiera cambiar su vida. Pero algo en aquella voz sonaba como advertencia. Guardó el celular en su bolso y volvió a mirar la ciudad desde la ventana. Las luces afuera parecían brillar distinto, como si anunciaran que algo estaba a punto de suceder. No sabía aún si era suerte o un problema, pero por primera vez en meses se sintió despierta.
Al apagar las luces de la oficina y caminar hacia el elevador, la sensación era clara. Esa noche no terminaría como las demás. Un destino silencioso e implacable ya se movía para ponerla frente a frente con una propuesta capaz de cambiarlo todo y de cobrar un precio que aún no imaginaba. El timbre metálico del teléfono aún resonaba en la mente de Livia a la mañana siguiente. La voz desconocida que había hablado con ella la noche anterior permanecía como un enigma. Calmada, firme, educada, pero cargada de un peso difícil de definir. Al despertar, antes incluso de abrir los ojos, recordó la invitación para una reunión confidencial y sintió una oleada de emoción mezclada con recelo. Era una sensación nueva, una especie de adrenalina que contrastaba con la monotonía de sus días en la oficina. Se bañó más despacio de lo habitual, dejando que el agua escurriera por sus hombros mientras intentaba imaginar quién estaría detrás de aquella llamada. El asistente no había dado nombres, no explicó nada, solo pidió que se presentara en una dirección específica a las 6 de la tarde. La dirección, que había anotado a toda prisa en un pedazo de papel, no pertenecía a ningún despacho de abogados que conociera. Era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, restaurado y convertido en un espacio privado para eventos. Nunca había estado ahí, pero había escuchado comentarios. Salones discretos, puertas altas, pasillos silenciosos. Un lugar para reuniones donde la discreción valía más que cualquier contrato. Al elegir la ropa, dudó. ¿Qué ponerse para un encuentro sin saber quién estaría presente ni cuál sería el asunto? Un traje sastre negro transmitía profesionalismo, pero temía parecer demasiado fría. El vestido azul marino, en cambio, era elegante sin ser llamativo. Optó por él, completándolo con un abrigo neutro y zapatos de tacón moderado. Se miró al espejo. La imagen reflejada le devolvió a una mujer que parecía más segura de lo que realmente se sentía. Un toque de labial discreto completó el rostro serio. Así quería estar, preparada, pero no vulnerable. En la oficina, durante el día, hizo lo posible por concentrarse en el trabajo, pero cada palabra de los contratos que revisaba parecía escaparse de su mente. La reunión rondaba su cabeza como un secreto, desviando su atención. La mirada curiosa de un compañero se posó en ella cuando la sorprendió sonriendo sola mientras veía el celular. Fingió estar ocupada y se escondió detrás de una pila de documentos. No quería preguntas ni especulaciones. Aquella oportunidad, fuera lo que fuera, debía manejarla con cuidado. A lo largo de la tarde, su pensamiento oscilaba entre curiosidad y cautela. ¿Quién podría estar interesado en sus servicios como abogada? No era una estrella del derecho penal, no era socia de ningún gran despacho, no tenía un apellido famoso. Y aún así, alguien había dicho que era altamente recomendada. La frase se repetía en su mente como un eco, alimentando hipótesis. ¿Un antiguo cliente satisfecho? ¿Algún contacto olvidado? ¿O tal vez una prueba para algo mayor, un caso de repercusión? A las 5:30 apagó la computadora y guardó los papeles con movimientos precisos. Era temprano para dejar la oficina, pero ese día no le importó. Pidió un auto por aplicación, revisó por enésima vez la dirección en el pedazo de papel y respiró hondo. Mientras descendía en el elevador, sentía que su corazón latía más rápido de lo normal. No era miedo exactamente, sino una expectativa densa, como antes de entrar a una sala de audiencia importante. Afuera, la ciudad seguía clara, pero el cielo comenzaba a teñirse de naranja. El tráfico avanzaba perezoso por las avenidas. Dentro del auto, Livia observaba las fachadas antiguas mezcladas con edificios modernos, la gente apresurada en las banquetas, los vendedores callejeros gritando sus ofertas. Todo parecía más vivo, más nítido. Pensaba en cómo una simple llamada telefónica podía alterar el tono de un día entero. Hasta los ruidos parecían tener significado. Cuando el vehículo se detuvo frente a la dirección, vio un edificio de arquitectura imponente. Fachada de piedra clara, puertas altas de madera oscura, ventanas con vidrios polarizados que impedían ver el interior. En el discreto letrero, solo un nombre genérico que no decía nada. El chofer le ofreció ayuda para abrir la puerta, pero ella agradeció y prefirió ir sola. Ajustó el abrigo, sujetó con firmeza el bolso y caminó hacia la entrada. Cada paso sonaba distinto sobre el mármol de la banqueta. Era como atravesar una frontera invisible. Antes de entrar, respiró hondo, percibiendo un leve aroma masculino en el aire, sin saber si provenía de alguien que había pasado o del mismo lugar. Empujó la pesada puerta y fue recibida por un vestíbulo silencioso, iluminado por candelabros antiguos. El contraste con la calle era inmediato. Afuera, ruido y prisa. Adentro, calma y misterio. Una recepcionista de uniforme discreto se acercó, sin preguntar nombre ni motivo. Solo sonrió con neutralidad y le pidió que la siguiera. Livia la acompañó por un pasillo largo,
las paredes decoradas con cuadros antiguos cuyos temas no reconocía. Cada detalle parecía elegido para transmitir sobriedad y confidencialidad. El sonido de los tacones se mezclaba con el de los pasos de la mujer al frente, en un compás casi ritual. Con cada paso, la sensación de que estaba entrando en algo mayor aumentaba. Era como si no solo atravesara un edificio, sino un umbral simbólico, dejando atrás a la abogada común para convertirse en protagonista de algo desconocido. Se detuvieron frente a una puerta de madera oscura, sin placas ni identificación. La recepcionista hizo un gesto discreto para que esperara y entró unos segundos, cerrándola detrás de sí. Livia quedó sola en el pasillo, observando los detalles del tallado en el marco, intentando controlar el nerviosismo. Ajustó el vestido, respiró hondo otra vez. Sentía que la observaban, aunque no había nadie más allí. Una corriente de aire frío recorrió el pasillo, erizándole la piel. Cuando la puerta se abrió de nuevo, la recepcionista solo dijo, «Por aquí, por favor». Su voz era neutra, pero tenía algo ensayado, como parte de un protocolo. Livia inspiró profundo, levantó el mentón y dio el primer paso hacia adentro, cargando consigo una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía qué encontraría al otro lado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizá estaba a punto de entrar en un escenario capaz de cambiar su vida. El salón al que Livia fue conducida era amplio, iluminado por luces suaves que realzaban el brillo del mármol negro en el piso. No había ventanas, solo cortinas pesadas de terciopelo que absorbían el sonido, creando una atmósfera de confidencia. En el centro, una mesa larga de madera oscura, pulida hasta reflejar el candelabro sobre ella, esperaba. Al final, un hombre estaba sentado, ligeramente girado hacia un lado como quien observa y mide el ambiente antes de hablar. Livia respiró hondo, sintiendo su propia pulsación en el cuello. Había algo en aquel espacio que no se parecía a una simple reunión profesional. La elegancia era solo una capa. Debajo había una densidad difícil de nombrar. «Doctora Livia», dijo la voz masculina, grave y controlada. «Tome asiento, por favor». Ella obedeció, acercándose a la silla del lado opuesto. El hombre la observaba con una mirada atenta, como quien evalúa más que la apariencia. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, un traje impecable que parecía hecho a la medida, y un reloj discreto, pero claramente caro. Su presencia era magnética, no por una belleza evidente, sino por la combinación de calma y poder. «Le agradezco que haya venido», continuó. «Imagino que está curiosa». Livia asintió, manteniendo el tono profesional. Su asistente dijo que había una propuesta. Él sonrió apenas, un gesto que no alcanzaba a sus ojos. «Así es». Un hombre más joven de traje gris se acercó y colocó sobre la mesa una carpeta de cuero. Después se retiró sin decir palabra. El magnate deslizó la carpeta hacia Livia. «Antes de explicar, necesito asegurarme de que todo lo que se diga aquí quedará entre nosotros», dijo él. «Usted es conocida por su discreción». Livia abrió la carpeta. Dentro había una pila de documentos, sellados con cintas discretas. Pero lo que más llamó su atención fue la cifra destacada en las primeras páginas. Una suma millonaria, mayor de la que jamás había visto en honorarios. Su corazón se aceleró, aunque mantuvo la expresión neutra. «Quiero que defienda mi reputación», dijo el hombre, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Hay acusaciones en mi contra, algunas viejas, otras recientes. Ninguna ha sido probada. Necesito a alguien que no esté atado a los intereses de mis competidores». Livia hojeó algunas páginas, intentando asimilar. El contrato era directo: consultoría jurídica, asesoría estratégica, representación en procesos específicos. Pero no mencionaba nombres de acusadores ni detalles de los supuestos delitos. Solo cláusulas de absoluto sigilo, plazos y pago anticipado. «Es demasiado dinero para un servicio que ni siquiera detalla los casos», dijo ella. Con la voz más firme de lo que esperaba, él arqueó una ceja, casi divertido. «No es el dinero lo que debería sorprenderla, doctora, sino la confianza. Le estoy ofreciendo algo que pocos recibirían». Un escalofrío le recorrió la espalda. Por un instante, tuvo ganas de levantarse e irse. Pero algo en aquel hombre, tal vez el misterio, tal vez la promesa de poder, la mantenía en su lugar. «Puedo preguntar por qué yo», arriesgó. «Porque usted tiene talento, pero no pertenece a esas redes de favores que corro en nuestro medio», respondió él. «Y porque necesita una oportunidad». Livia guardó silencio. Era como si hubiera leído sus pensamientos de la noche anterior. Apretó los dedos contra el borde de la carpeta para no mostrar nerviosismo. Él entonces se recostó en la silla, cruzando las manos sobre el pecho. «No tiene que decidir ahora», dijo en voz baja. «Pero cada hora que pasa es una hora menos para actuar». El reloj de pared marcaba las 6:45.
El sonido de las manecillas parecía más fuerte, llenando el espacio entre ellos. Livia pensó en las largas noches de trabajo mal pagado, en las puertas cerradas que había enfrentado. Pensó también en las cláusulas vagas del contrato, en los rumores que ya había escuchado sobre aquel nombre. Rumores de negocios oscuros, de adversarios desaparecidos de la escena. ¿De qué lo acusan exactamente? Preguntó, intentando mantener el tono profesional. De todo y de nada, respondió él con una media sonrisa. No se preocupe. No le estoy pidiendo que cometa un crimen, solo que me defienda de acusaciones que no se sostienen. Ella bajó la mirada a los papeles. La cifra estampada brillaba sola, una suma capaz de cambiar no solo su carrera, sino su vida. Con ese dinero podría abrir su propio despacho, ganar independencia. Era la oportunidad que había esperado. Pero, al mismo tiempo, sentía que algo oscuro la rodeaba, como si estuviera a punto de cruzar un pasillo sin saber qué había al final. El magnate empujó una pluma elegante en su dirección. «Cuando esté lista», dijo simplemente. El silencio en el salón era denso. Livia respiró hondo. Sabía que esa firma no era solo un contrato. Era un pacto. Un compromiso que podía elevarla o destruirla. Su mano dudó sobre el papel por un largo instante. Luego, lentamente, escribió su nombre en el espacio indicado. Cuando devolvió la pluma, el magnate inclinó la cabeza en señal de aprobación, aunque no sonrió. «Bienvenida a mi mundo, doctora», dijo con voz baja. Livia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó la carpeta contra el pecho, consciente de que acababa de dar un paso sin retorno. No sabía exactamente en qué se estaba metiendo, pero por primera vez en años probó el sabor agridulce de estar frente a algo grande, peligroso e irresistible. El suave sonido del motor del auto blindado que la había llevado de regreso a la oficina aún resonaba en la mente de Livia cuando, a la mañana siguiente, abrió la carpeta por primera vez. El contrato que había firmado la noche anterior parecía más pesado de lo que el papel sugería. Dentro también había copias de procesos, recortes de periódicos, reportes de auditoría y una lista de nombres. El olor del cuero se mezclaba con el del papel recién impreso, creando una sensación de lujo y secreto al mismo tiempo. Se sentó en su escritorio privado, ahora instalado en un piso reservado del edificio del cliente. El espacio era distinto a la oficina anterior. Paredes revestidas de madera oscura, cortinas pesadas, muebles discretos y caros. Un lugar hecho para el silencio y la discreción. Un asistente del magnate la había saludado sin palabras, solo con un gesto, antes de dejarla sola. Todo ahí transmitía orden y vigilancia. Livia extendió los documentos sobre la mesa. A primera vista parecían reportes comunes, balances de empresas, contratos de fusiones, correspondencias internas. Pero bastaron unos minutos de lectura para darse cuenta de que los números no cuadraban. Transferencias hacia cuentas en el extranjero, empresas fantasma, cláusulas excesivamente genéricas. Las acusaciones que no se sostenían, como había dicho el magnate, parecían tener raíces más profundas de lo que ella imaginaba. Mientras subrayaba fragmentos con una pluma, una sensación de incomodidad crecía. No era solo un caso complejo. Era un laberinto de información cuidadosamente construido para confundir. Nombres de personas influyentes aparecían de manera discreta en los anexos. Políticos, empresarios, jueces retirados. Era como si hubiera abierto una puerta hacia un mundo paralelo donde poder y dinero se entrelazaban sin reglas. Alzó la vista hacia la ventana. Desde donde estaba solo podía ver el patio interior del edificio, cubierto por un jardín geométrico. Dos hombres de traje oscuro conversaban discretamente junto a la entrada. Había notado esos mismos rostros en el pasillo algunas veces, siempre inmóviles, como sombras. ¿Serían guardias? ¿Asistentes? ¿O vigilantes? El hecho de no saberlo la incomodaba más de lo que quería admitir. Volvió a la lectura, obligándose a concentrarse. Cuanto más leía, más sentía que la estaban poniendo a prueba. Era como si alguien hubiera dejado pistas deliberadas para comprobar si ella las encontraría. En uno de los reportes, por ejemplo, había una página entera en blanco en medio de un contrato aparentemente simple. En el pie de página, una frase corta. Ver anexo confidencial. Pero no había ningún anexo. ¿Un descuido? ¿Una advertencia? Livia hizo una anotación aparte, marcando cada irregularidad. Por la tarde, un empleado tocó la puerta únicamente para informarle que el almuerzo sería servido en la sala contigua. No pidió permiso para entrar, no preguntó si deseaba algo. Habló en un tono neutro, como si siguiera un protocolo rígido. Cuando se marchó, Livia se dio cuenta de que no había escuchado pasos en el pasillo antes del toque. El aislamiento del ambiente empezaba a parecer intencional. Regresó a los papeles. Las cifras altas y los nombres en clave
formaban un mosaico que poco a poco comenzaba a revelar un patrón. No era un dibujo completo, pero lo suficiente para que el estómago se le encogiera. Recordó las palabras del magnate. No le estoy pidiendo que cometa un crimen. Eso había sonado tranquilizador la noche anterior. Ahora, sonaba como un enigma. Al final del día, guardó todo en la carpeta de cuero y se levantó. La oficina estaba silenciosa, pero sentía la presencia de alguien más allá de las paredes. En el pasillo, otro hombre de traje pasó despacio, hablando bajo por el celular. Sus ojos se cruzaron con los de ella un segundo más de lo normal. No había hostilidad en la mirada, solo una vigilancia fría, profesional. Livia apresuró el paso hasta el elevador. Dentro del auto que la llevaría de regreso, el reflejo en el vidrio mostraba su propio rostro tenso. Intentó relajar los hombros, pero no pudo. No estaba exactamente asustada, sino con una extraña sensación de haber entrado en un juego cuyas reglas aún desconocía. Recordó la primera vez que había pisado un tribunal importante. El mismo frío en el estómago, el mismo deseo de demostrar que era capaz. En casa, más tarde, extendió los papeles sobre la mesa de la sala y siguió leyendo. El silencio del departamento contrastaba con el peso de esos documentos. Cada número, cada firma, cada fecha parecía cargar un secreto. Y cuanto más descifraba, más clara se volvía la percepción de que ese caso no era solo una oportunidad profesional, sino una línea divisoria en su vida. De un lado, la abogada común. Del otro, una participante de algo que se extendía mucho más allá de los tribunales. Cerró la carpeta ya entrada la noche. El chasquido del broche metálico sonó como una advertencia. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. Un auto oscuro estaba estacionado en la esquina de la cuadra. Podía ser coincidencia. Podía ser paranoia. Pero cuando las luces del coche se encendieron por un instante y se apagaron enseguida, un escalofrío le recorrió los brazos. Corrió la cortina con cuidado. Respiró hondo, intentando recuperar la calma. El contrato que había firmado le había dado acceso a un mundo nuevo, pero también parecía haberla colocado bajo una lupa. No sabía aún hasta dónde llegaría aquello, pero estaba segura de una cosa. No solo estaba defendiendo a un cliente, estaba cruzando un territorio donde cada paso exigía atención redoblada. Los días siguientes se transformaron en una secuencia de encuentros que poco a poco redibujaban la rutina de Livia. Las reuniones que antes sucedían en horarios de oficina empezaron a fijarse al atardecer, prolongándose hasta entrada la noche. La oficina reservada donde trabajaba para el magnate adquirió un ritmo propio, casi paralelo al mundo exterior. Luces tenues, puertas pesadas, pasillos silenciosos. Ella llegaba al final de la tarde, y cuando salía, la ciudad ya estaba envuelta en sombras. Ese cambio de escenario parecía intencional, como si él quisiera conducir todo hacia un terreno donde la formalidad ya no fuera la única regla. Al inicio, Livia intentaba mantener una postura estrictamente profesional. Se sentaba a la mesa con la laptop abierta, la carpeta de documentos organizada, la pluma lista para anotar. Él, por su parte, mantenía un tono sereno y objetivo, hablando de plazos, estrategias y cláusulas. Pero había algo en sus gestos, la manera en que se inclinaba para mostrarle un documento, la mirada prolongada cuando ella hacía una observación perspicaz, que no cabía en las líneas de un contrato. Eran señales sutiles, pero persistentes, que creaban una tensión silenciosa en el aire. En una de las primeras noches, la reunión se extendió hasta después de las 9. El asistente llevó café y se retiró, dejándolos solos. El sonido del reloj en la esquina de la sala marcaba cada minuto como un compás lento. Livia sintió que el ambiente había cambiado. El aire más denso, la luz amarillenta proyectando sombras alargadas sobre las paredes de madera. Él se levantó para cerrar la cortina, y el gesto simple, sujetar la tela, tirar de ella despacio, pareció cargado de significado. Cuando volvió a la mesa, la mirada que le dirigió no era solo la de un cliente a su abogada. Era una mirada que decía más de lo que las palabras permitían. Ella desvió los ojos hacia los papeles, intentando recuperar la concentración, pero la mano que sostenía la pluma temblaba apenas. «Concéntrate en el caso», se repitió. Aún así, el recuerdo de aquella mirada permaneció, como un perfume que no se disipa. Las cenas empezaron de forma natural. Primero, para discutir documentos fuera de la oficina. Después, como una rutina implícita. Siempre en restaurantes discretos, lejos de cámaras y reflectores. Los meseros parecían escogidos con cuidado, lo conocían por su nombre, llevaban platos y vinos sin que él tuviera que pedir. En esas ocasiones mantenía el mismo tono educado, pero más ligero que en las reuniones. Le hacía preguntas sobre su vida, sobre cómo había entrado en el derecho, cuáles eran sus ambiciones. La escuchaba con atención genuina, inclinándose ligeramente hacia adelante,
los codos apoyados en la mesa, como si nada más importara en el lugar. Livia, por su parte, respondía con cautela. No quería revelar demasiado, pero tampoco quería parecer distante. Se sentía observada de un modo distinto, no como una pieza en un tablero, sino como alguien cuyo valor él iba descubriendo poco a poco. Cuando hablaba de su infancia o de sus primeros casos, él la miraba con una curiosidad que mezclaba admiración y algo más difícil de nombrar. Esa atención, ese espacio para que ella hablara de sí misma, era nuevo. En los tribunales y oficinas, siempre era ella quien escuchaba, quien servía a los intereses de otros. Ahí, por primera vez, se sentía en el centro del cuadro. Cierta noche, después de una de esas cenas, él la acompañó hasta el auto. El estacionamiento estaba casi desierto, iluminado apenas por lámparas altas que lanzaban círculos de luz sobre el suelo húmedo por la llovizna. Mientras caminaban lado a lado, ella sentía el calor discreto que emanaba de su cuerpo, aunque no se tocaran. Él abrió la puerta para ella con un gesto tranquilo, sin prisa. Por un instante sus dedos casi se rozaron. No hubo contacto, pero la cercanía hizo que su corazón latiera más rápido. Ella agradeció en un tono bajo, intentando esconder la voz temblorosa. Él solo asintió, con los ojos fijos en ella un segundo más de lo necesario. Luego se apartó, dejándola entrar al coche. En los días siguientes, esa tensión silenciosa no hizo más que crecer. Durante las reuniones, Livia notaba que sus diálogos se volvían más pausados, que había intervalos largos entre una frase y otra, llenos de miradas y de un silencio denso. No eran silencios incómodos, sino cargados de expectativa, como el instante antes de que empiece una música. Cuando él se inclinaba para mostrar un punto en un documento, dejaba la mano reposar en la mesa cerca de la de ella, sin tocarla, pero creando un espacio donde la distancia era casi inexistente. A veces, al pasarle un reporte, sus dedos rozaban apenas el papel que ella sostenía, y ese roce indirecto bastaba para ponerla en alerta. Livia luchaba contra ese crecimiento invisible. Se repetía que estaba ahí para trabajar, que había un contrato, que aquello era peligroso. Pero cada vez que recordaba la cifra firmada, también recordaba su expresión, la forma en que sus ojos se oscurecían cuando hablaba de sus problemas, el modo en que su voz bajaba al confiarle detalles del caso. Era un hombre poderoso, acostumbrado a controlar todo, y aún así, había momentos en que parecía vulnerable frente a ella. Esa vulnerabilidad, rara e inesperada, derribaba sus defensas. Una noche, él la invitó a una reunión en su propio departamento, alegando necesitar privacidad para tratar un documento delicado. Era un espacio elegante, pero no ostentoso. Paredes de concreto aparente, muebles sobrios, cuadros abstractos. Había una chimenea encendida, y el calor suave se mezclaba con el aroma de café recién hecho. Se sentaron frente a frente en sillones bajos, los papeles entre ambos. El ambiente era íntimo, pero no demasiado. Aún había distancia, aún había profesionalismo. Pero el escenario, la luz tenue, el sonido distante de la ciudad por la ventana, hacía imposible ignorar la tensión. Mientras él explicaba una cláusula, se inclinó para mostrar un fragmento y, por un instante, su mano tocó ligeramente el brazo de ella, casi un gesto involuntario. Livia sintió un escalofrío recorrerle la piel. Él retiró la mano de inmediato, disculpándose en un tono neutro, pero los ojos decían otra cosa. Ella bajó la vista hacia los papeles, intentando recuperar el aliento, mientras su corazón se aceleraba. Ese momento no fue comentado por ninguno de los dos. Pero desde entonces, los encuentros llevaban un subtexto claro, aunque nunca nombrado. No había declaraciones ni gestos explícitos, pero cada mirada prolongada, cada pausa en las conversaciones, cada toque accidental era como un hilo que se tejía entre ellos. Un hilo fino, casi invisible, pero resistente. Livia comenzó a prepararse con más cuidado para las reuniones. Elegía ropa que la hiciera sentirse segura, perfumes discretos, un peinado que mantuviera el aire profesional, pero realzara su presencia. No era una estrategia consciente, era un reflejo de lo que empezaba a sentir. Al mismo tiempo, redoblaba el esfuerzo para mantener la claridad del trabajo, anotando todo, evitando cualquier comportamiento que pudiera parecer inapropiado. Era una guerra silenciosa entre la abogada y la mujer dentro de ella. Y así, la convivencia cotidiana se transformó en un terreno ambiguo, donde contratos y confidencias convivían con miradas prolongadas y silencios cargados de significado. Cada noche parecía acercarlos más, sin que un solo paso explícito fuera dado. Era un juego de tensión y contención, un laberinto emocional donde ambos caminaban con cuidado, conscientes de que un paso en falso podría alterar todo: el caso, la reputación y quizás sus propias vidas. Las primeras señales fueron sutiles.
Un coche estacionado al otro lado de la calle, siempre en el mismo lugar, con vidrios polarizados. Un hombre parado en el vestíbulo del edificio, aparentemente esperando a alguien, pero que desaparecía cuando ella regresaba del trabajo. Al principio, Livia pensó que era coincidencia. Se repetía a sí misma que en un caso de alto nivel era común despertar curiosidad, pero conforme pasaban los días, la coincidencia dejó de ser una explicación convincente. En la mañana de 1960, un martes gris, encontró un sobre sin remitente en el parabrisas de su coche. Dentro, solo una hoja doblada en 4 con una frase impresa: «Cuidado con quién confías». Ningún logotipo, ninguna firma, solo esas palabras en mayúsculas. El papel olía a tinta fresca, como si hubiera sido impreso hacía apenas unas horas. Livia miró alrededor, pero la calle estaba vacía. Dobló el papel con manos temblorosas y entró al coche. Durante todo el trayecto, la frase resonaba en su cabeza como un susurro persistente. Al llegar a la oficina reservada, cerró la puerta con llave y abrió la carpeta del caso. Intentó sumergirse en los documentos, pero no pudo ignorar la sensación de estar siendo observada. El reflejo en la ventana mostraba solo su propio rostro, pero tenía la impresión de que, afuera, alguien la vigilaba. El contrato que había firmado, con sus cifras millonarias y cláusulas complejas, parecía ahora un pase de entrada a un mundo donde cada movimiento estaba bajo control. Por la tarde recibió un mensaje en el celular. Número desconocido. La frase era breve. No todo es lo que parece. Sin contexto, sin nombre. Ella respiró hondo, borró el mensaje e intentó convencerse de que era una broma. Pero media hora después llegó otro. No sabes con quién estás tratando. Un escalofrío le recorrió la espalda. El corazón le latió con fuerza y por un instante pensó en llamarlo, contarle lo que estaba pasando. Pero dudó. Parte de ella temía parecer débil. Otra parte temía algo más, que él ya lo supiera. Las reuniones continuaban. El magnate mantenía la misma postura elegante, el mismo tono calculado. En las noches en que se veían para hablar del caso, parecía genuinamente interesado en protegerla, preguntándole si todo estaba bien, si necesitaba seguridad. Pero había momentos en que sus ojos se ensombrecían, como si ocultaran algo. Livia intentaba leer más allá de su semblante, pero era como mirar una pared de mármol pulido. Nada escapaba hacia afuera. Esa ambigüedad la desgarraba. Cuando estaban juntos, en reuniones o cenas, sentía la misma atracción creciente, esa tensión silenciosa que ya le resultaba familiar. Pero sola, de noche, con los mensajes anónimos llegando y los ruidos extraños en el pasillo, se sentía manipulada, como una pieza en un juego mucho más grande. Se preguntaba si él estaba realmente de su lado, o si era el propio maestro del peligro que ahora la rodeaba. Una noche, al llegar a su departamento, encontró la puerta entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado con llave al salir. El corazón se le aceleró. Empujó despacio, encendió la luz. Todo parecía en orden, pero sobre la mesa había otro sobre, idéntico al del coche. Dentro, un nuevo mensaje. El contrato tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Ya no podía fingir que era casualidad. Alguien estaba entrando en su espacio, violando su vida cotidiana. Se dejó caer en el sofá, apretando el papel hasta arrugarlo. Respiraba rápido. Pensó en llamar a la policía, pero ¿cómo explicar? No había amenazas explícitas, solo frases vagas. Además, el contrato con el magnate exigía confidencialidad absoluta. Cualquier exposición podría comprometer el caso. Se sintió atrapada, como si cada decisión la llevara más hondo en un laberinto. En los días siguientes comenzó a notar detalles antes inadvertidos. Un chofer distinto en el auto que la recogía, un rostro nuevo entre los guardias del edificio, una llamada silenciosa que se cortaba en cuanto contestaba, pequeñas grietas en la rutina que, juntas, formaban un cuadro inquietante. Empezó a evitar trayectos obvios, a cambiar de taxi en vez de usar su coche, a mirar atrás al caminar. Pero incluso en medio de ese miedo creciente, no podía alejarse de él. Cada vez que lo veía, cada vez que sentía el calor discreto de su presencia, había una parte de sí misma que se calmaba. Él parecía ser la única persona capaz de darle respuestas, o al menos de fingir que podía protegerla. Esa dualidad la confundía, miedo y deseo entrelazados, como cuerdas de un mismo nudo.
A veces, al observarlo hojear un documento con calma, se preguntaba si esa serenidad no era simplemente una máscara. Una noche especialmente tensa, durante una reunión en su departamento, no pudo contenerse y mencionó los mensajes anónimos. Él arqueó las cejas, la miró con atención y dejó la pluma sobre la mesa. El silencio duró unos segundos, tiempo suficiente para que ella sintiera el peso de su mirada. Finalmente, dijo en un tono grave: «Yo me encargo de eso. Nada más». Ninguna explicación, ninguna pregunta, solo esa frase. Para Livia sonó tanto a consuelo como a advertencia. Después de que él se fue, quedó sola en la sala iluminada apenas por la luz de la calle. Pasó los dedos sobre los papeles de los mensajes y sintió un frío recorrerle los brazos. Era imposible negar que, desde que había firmado ese contrato, su vida se había vuelto más peligrosa. Las cifras millonarias parecían ahora una trampa dorada, y cada día que pasaba, era más difícil saber si él era su aliado o su verdugo. Esa noche tardó en dormir. Acostada, revivía cada detalle de las últimas semanas: las cenas, las miradas, los roces sutiles. Pensaba en los mensajes, en el coche estacionado en la esquina, en la puerta entreabierta. Y, sobre todo, pensaba en él, el hombre que podía destruirla o salvarla. Un hombre que despertaba en ella algo que no sentía desde hacía años, pero que también la arrastraba hacia un terreno peligroso. Mientras el sueño no llegaba, una única pregunta giraba en su mente sin cesar: ¿me está protegiendo o manipulando? Y esa pregunta le daba más miedo que cualquier mensaje anónimo. La oficina reservada estaba en silencio aquella noche. El reloj marcaba casi las 10, pero Livia seguía sentada frente a la mesa cubierta de papeles. Las cortinas permanecían cerradas, aislando el espacio del mundo exterior. La carpeta que había recibido esa tarde parecía común: otro lote de contratos, reportes, correspondencias internas. Pero al abrir los documentos, sintió una diferencia difícil de explicar. Había ahí algo que no debía estar a la vista. Como si alguien hubiera dejado una pieza de un rompecabezas escondida en medio del material rutinario. Empezó a hojear despacio, página por página, como quien busca una aguja en un pajar. Primero aparecieron hojas de inversión, luego cartas de abogados extranjeros, todo aparentemente legal, hasta que, en una de las últimas páginas, encontró un sello borrado, un timbre antiguo. El nombre de la empresa mencionada no aparecía en ningún registro reciente. Era una entidad extinguida hacía más de una década, ligadas a actividades de importación en la costa. Las fechas y los números no coincidían. Livia frunció el ceño. Ese era el tipo de detalle que abogados cautelosos suelen eliminar, no conservar. Sacó la laptop, se conectó a bases de datos públicas y comenzó a cruzar información. El nombre de aquella empresa fantasma aparecía en procesos antiguos, cerrados sin condenas, contratos de transporte marítimo, facturas de cargas desaparecidas, transferencias bancarias a paraísos fiscales. Y en uno de los reportes que ella misma revisaba, estaba la firma del magnate, más joven, pero inconfundible. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si de pronto se revelara un mapa oculto. Continuó la investigación. Descubrió que aquella empresa no operaba sola. Era parte de una red de negocios que incluía políticos, empresarios del sector energético, magistrados retirados. Nombres conocidos aparecían discretamente en los documentos. Nombres que, de hacerse públicos, llenarían los titulares nacionales. Lo que tenía en las manos no era solo un caso de defensa de reputación. Era un archivo sobre crímenes del pasado, enterrados bajo capas de empresas fachada y contratos meticulosamente redactados. Livia se recargó en la silla, respirando hondo. La sala parecía más fría. Recordó cada conversación con el magnate, sus promesas de que nada ilegal estaba en juego. Su voz calma y convincente resonaba ahora con otro significado. «No te estoy pidiendo que cometas un crimen». Esa era la frase. Pero ¿y si solo la había usado para proteger un secreto antiguo, más grande que todo? Tomó el celular para fotografiar el documento, pero se detuvo. El contrato que había firmado incluía cláusulas de confidencialidad severas. Cualquier filtración podría destruir su carrera, quizá incluso ponerla en riesgo físico. Sintió las manos sudorosas. Guardó el celular en el bolsillo. Se quedó unos segundos mirando el papel, incapaz de decidir qué hacer. Un recuerdo surgió sin querer, la primera vez que lo vio. La mirada firme, el encanto discreto, la sensación de estar frente a alguien que lo controlaba todo. Esa imagen empezaba a desmoronarse. Detrás del carisma, aparecía un pasado construido sobre cimientos turbios. Aún no sabía los detalles, pero sabía lo suficiente para entender que su fortuna no era solo fruto de negocios astutos.
Había algo más oscuro, algo que involucraba crímenes nunca juzgados y personas demasiado poderosas para caer. Volvió a hojear los documentos. Encontró anotaciones manuscritas en los márgenes, hechas por alguien que conocía el caso desde dentro. Eran comentarios breves, a veces irónicos, a veces cínicos. Este contrato nos salvó. Pago confirmado. Mantener fuera de los registros oficiales. Las palabras parecían susurrar historias enteras. Livia pasó los dedos sobre la tinta, como si pudiera sentir las voces de quienes habían firmado su propia impunidad. El ruido de un paso en el pasillo aceleró su corazón. Cerró la carpeta de golpe y miró hacia la puerta. Silencio. Caminó hasta la manija y la abrió despacio. Nadie. Solo el pasillo vacío y el eco lejano del ascensor. Volvió a entrar, cerró con llave. Notó que estaba conteniendo la respiración. Se sentó de nuevo, pero ya no pudo concentrarse. El peso de lo que había descubierto era mayor que lo que los papeles podían contener. Al día siguiente, al encontrarse con el magnate para otra reunión, no logró ocultar la incomodidad. Él hablaba con el mismo tono sereno, dando instrucciones sobre estrategias legales, pero ella notaba cada gesto, cada pausa. Se preguntaba si él sabía que ella había descubierto algo. Sus miradas se cruzaron más de una vez, y en esos instantes ella tuvo la impresión de que había algo en sus ojos. No solo poder, sino cálculo. Una mirada que medía sus reacciones, que evaluaba su lealtad. Mientras él explicaba una cláusula, ella sentía el corazón acelerado. Cada palabra parecía tener un subtexto. ¿Estás conmigo o contra mí? Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre ambos. El encanto de las cenas discretas, de las miradas prolongadas, parecía ahora contaminado por una sombra. Aún había atracción, sí, pero mezclada con una desconfianza imposible de ignorar. Esa noche, en casa, abrió de nuevo los documentos. Esta vez los leyó como quien examina una trampa. El romance silencioso que se había construido entre ellos dio paso a un laberinto de preguntas. ¿Quién era en realidad ese hombre? ¿Qué secretos quería proteger con tanto empeño? Y sobre todo, ¿hasta dónde estaba dispuesta ella a llegar para mantener su lugar en esa historia? Guardó los papeles en una carpeta bajo llave y apagó la luz. La sala quedó sumida en penumbra. El reflejo de la calle en las ventanas parecía más lejano que nunca. Un escalofrío recorrió su piel. Comprendía ahora, con dolorosa claridad, que el contrato que había firmado no era solo un trabajo, era un pacto. Y todo pacto tiene un precio que apenas empezaba a comprender demasiado tarde. El apartamento estaba a media luz. Las cortinas pesadas filtraban el brillo de la ciudad, y la chimenea encendida proyectaba destellos danzantes en las paredes. Livia esperaba de pie junto a la ventana, sintiendo el frío del vidrio contra la palma de la mano. Lo había llamado para conversar, pero ahora, a punto de enfrentarlo, sentía el peso del corazón acelerarse. Con cada latido, recordaba los documentos que había encontrado, los mensajes anónimos, el coche estacionado en la esquina, y también recordaba cada mirada, cada gesto que los había acercado. Cuando la puerta se abrió, el aire pareció cambiar de densidad. Él entró despacio, cerrándola detrás de sí, y permaneció unos segundos quieto, observándola. El silencio era denso, como si cada sonido estuviera suspendido. Finalmente caminó hacia la mesa, dejó la carpeta de cuero y dijo con un tono calmado, pero cargado de tensión: «¿Pediste verme?» Livia se giró. La luz de la chimenea delineaba los contornos de su rostro, resaltando las sombras. Inspiró profundo para controlar la voz. «Necesito entender en qué juego estoy metida». Sus ojos firmes no se apartaron. «Documentos, empresas fantasma, nombres poderosos. Me dijiste que no había nada ilegal. Merezco la verdad», él no respondió de inmediato. Se pasó la mano por el cabello, un gesto raro, casi nervioso. Caminó hasta la estantería, tocó un libro sin mirarlo realmente. Cuando finalmente habló, su voz era más baja. «¿La verdad?» «No es simple, Livia». Ella dio un paso al frente. «No soy una pieza de tu tablero. Si quieres que continúe, necesito saber en qué me estoy involucrando». La miró, los ojos oscurecidos por la llama de la chimenea. «Nunca quise que lo descubrieras de esta manera». Hizo una pausa, y nunca quise ponerte en peligro. Había un tono de sinceridad, pero también algo que ella no lograba descifrar. Se acercó un paso más. «Entonces dímelo». Su voz salió casi como un susurro. Él respiró profundo y comenzó. «Al principio sí, hubo negocios oscuros. Yo era joven, ambicioso, y el mundo no perdona a quien duda. Esa red que encontraste no comenzó conmigo, pero me beneficié de ella. Más tarde intenté limpiar todo, pero algunos lazos no se rompen». La miró fijamente. «Hoy soy más rehén de eso de lo que imaginas.
Las palabras cayeron entre ellos como piedras en el agua. Livia sintió una mezcla de rabia, decepción y un inexplicable alivio por finalmente escuchar algo concreto. La sala parecía más pequeña. ¿Y yo? Preguntó con voz firme. ¿Soy solo un instrumento más? Él se acercó. Se detuvo a menos de 1 metro de ella, sus sombras mezclándose en el suelo. No. Su tono ahora era casi un susurro. Fuiste la primera persona en mucho tiempo que no me trató ni como un monstruo, ni como un ídolo. Yo, vaciló, no esperaba sentir nada por ti. La confesión flotó en el aire. El corazón de Livia latió con fuerza. Había peligro allí, pero también una vulnerabilidad que jamás imaginó ver en él. Un silencio largo los envolvió. Ella sentía el calor de la chimenea mezclado con el calor de su cuerpo, tan cerca. Podía escuchar su respiración, lenta, contenida. No sé si puedo confiar en ti, dijo finalmente. No sé si puedo perdonarme, respondió él. Sus ojos, fijos en los de él, buscaban respuestas. Por un instante, la tensión se transformó en algo distinto. Un campo magnético entre ambos, hecho de atracción y miedo. Levantó la mano despacio, como quien teme un gesto brusco, y tocó apenas la punta de los dedos en su brazo. Un contacto casi inexistente, pero que encendió un escalofrío en Livia. Ella no se apartó. El toque subió por su antebrazo hasta el hombro, todavía contenido, como si pidiera permiso a cada centímetro. El aire entre ellos se volvió más cálido. Livia cerró los ojos un instante, tratando de recuperar el control. La escena era vertiginosa. El hombre que era a la vez su cliente, su riesgo y su tentación, ahora tan cerca. No es correcto, murmuró, pero su voz no tenía firmeza. Lo sé, respondió él respirando más pesado, pero es real. Por un instante permanecieron allí, inmóviles, el fuego crepitando al fondo, el mundo reducido a 2 cuerpos separados solo por una decisión. No la atrajo hacia sí, solo mantuvo la mano en su hombro, el pulgar trazando un círculo lento, casi reverente, como quien dibuja un secreto sobre la piel. El gesto era íntimo, pero aún contenido, como una promesa no dicha. Livia abrió los ojos. Encontró los de él y vio en ellos no solo deseo, sino también un pedido silencioso. Un pedido de confianza, quizá de absolución. Era una mirada que mezclaba todo. Poder, culpa, pasión. Sintió la garganta seca. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar la sala. Ella dio un paso atrás, rompiendo el contacto. El aire volvió a circular entre ellos. Necesito tiempo, dijo con voz temblorosa. Necesito entender lo que todo esto significa. Él bajó la mano, asintiendo lentamente. No intentó detenerla. Entiendo. Su tono era grave, pero con un matiz de dolor. No quería arrastrarte a mi oscuridad. Livia tomó su bolso, manteniendo los ojos en él. Sabía que, a pesar de la distancia, algo había cambiado para siempre en ese instante. Salía de allí no solo con secretos, sino con un pedazo del alma de ese hombre adherido a la suya. En la puerta, antes de salir, se giró una última vez. Él permanecía inmóvil junto a la chimenea, la luz del fuego recortando su silueta. Un hombre dividido entre poder y culpa, entre confesión y deseo. Un hombre que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. No sé si puedo confiar en ti, repitió. Más bajo. Espero que algún día lo descubras, dijo. Y su voz sonó como un eco de algo que no terminaría allí. Livia salió, cerrando la puerta despacio. El pasillo estaba frío, silencioso. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Dentro de ella, la atracción y el miedo seguían mezclados, un nudo imposible de deshacer. Sabía que ese enfrentamiento no había sido solo sobre secretos, también había sido sobre el riesgo de perderse en algo más grande que ambos. Y mientras caminaba hacia el ascensor, sintió que su confesión no era el fin, sino el inicio de una nueva sombra entre ellos. Los días siguientes fueron un laberinto para Livia. Las horas pasaban lentas, cada una cargando un peso silencioso. No volvió a la oficina del magnate ni atendió sus llamadas. En el apartamento, las cortinas cerradas creaban un crepúsculo permanente. La ciudad allá afuera seguía a un ritmo frenético, pero allí dentro el tiempo parecía suspendido. Sobre la mesa, esparcidas como cartas de un juego peligroso, estaban las copias de los documentos que ella había descubierto. Contratos, nombres, valores, fechas. Cada papel era una elección potencial, justicia o silencio, lealtad o autopreservación. Al mirarlos, Livia sentía un nudo en el pecho. Entregar todo a las autoridades significaba destruir la carrera de un hombre poderoso, quizás salvando a otras personas, pero también significaba entregar a alguien que, de alguna manera,
Había logrado tocar algo profundo en ella. En los últimos días, soñaba con él. Sueños en los que ambos caminaban por pasillos oscuros, perseguidos por sombras. Sueños en los que una mano caliente sostenía la suya, pero desaparecía en el instante en que intentaba agarrarla. Despertaba con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y nostalgia. Una semana transcurrió así, una semana de silencio, hasta que, una noche de lluvia, escuchó fuertes golpes en la puerta. Su corazón se disparó. Por la rendija de la cortina vio un coche estacionado, faros apagados. Se acercó a la puerta, vacilante. ¿Livia? Su voz llegó apagada pero inconfundible. Abrió despacio. Él estaba allí, empapado, el abrigo oscuro pegado al cuerpo, los ojos intensos. No parecía el magnate que ella conocía de las cenas elegantes. Parecía un hombre común, vulnerable, ansioso. No soporté más estar sin verte, dijo con la respiración entrecortada. Me dejaste a oscuras y no sé si me vas a destruir o salvar. Livia le dio espacio y él entró. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la lámpara de la esquina. La lluvia golpeaba el vidrio como un tambor lento. Se detuvo en medio de la sala, los hombros aún tensos. Ella cerró la puerta, el corazón acelerado. Necesitaba pensar, dijo ella con voz baja. Necesito decidir si confío en ti, o si hago lo correcto. ¿Y qué es lo correcto para ti? Preguntó él, acercándose un paso. ¿Qué es correcto para los dos? Livia sintió el peso de sus palabras. Quiso decir que no había un nosotros, que todo era un error, pero no pudo. Él estaba tan cerca que podía sentir el aroma de la lluvia mezclado con su perfume. Sus ojos buscaban los de ella con una intensidad casi dolorosa. No puedo elegir por ti, dijo él, voz baja, casi un susurro. Pero necesitaba verte. Necesitaba recordar que esto es real. Por un instante, el silencio llenó la sala. Ella sentía cada latido de su propio corazón, la tensión eléctrica en el aire. Él levantó la mano despacio, como lo había hecho antes, y tocó un mechón de cabello mojado que se había escapado de su moño. El gesto fue simple, pero cargado de significado. Ella cerró los ojos, una ola de calor recorriendo su cuerpo. Me confundes, susurró. Debería odiarte. Entonces ódiame, respondió él en un tono ronco. Pero no me ignores. Su toque descendió por un lado de su rostro, bordeando la barbilla. Livia abrió los ojos. La distancia entre ellos disminuyó hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo, el aliento caliente contrastando con el frío de la lluvia. La tensión se transformó en algo más profundo, inevitable. Sin saber quién se movió primero, sus labios se encontraron en un beso contenido, pero intenso, como un secreto compartido. No había prisa. Había un reconocimiento silencioso. La sala desapareció, los documentos desaparecieron. Solo quedó ese instante suspendido, hecho de deseo y miedo, entrega y contención. Él la sostuvo de los brazos, firme pero delicado, como quien sostiene algo precioso y frágil. El beso se prolongó, profundo, pero aún respetuoso, cargado de todo lo que no podían decir. Livia sintió las manos de él subir por su espalda en un movimiento lento, casi reverente. No había nada explícito allí. Era más un toque de promesa que de posesión. Ella correspondió, el corazón latiendo como si quisiera romper el pecho. Se sentía dividida entre la necesidad de alejarse y la voluntad de quedarse. Por un momento, inclinó la frente contra la de él, los ojos cerrados, respirando juntos, compartiendo el mismo aire. Esto está mal, murmuró. Entonces no digas nada, respondió él, voz baja, el pulgar acariciando su nuca. Solo quédate aquí conmigo. Se abrazaron, un abrazo largo, denso, donde cabían la rabia, la culpa, la nostalgia y el deseo. Un abrazo que era casi un pacto silencioso. Por un instante, Livia dejó caer la cabeza sobre su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, el corazón acelerado de él, tan humano. No sabía si aquello era perdón, despedida o un último error. Solo sabía que, en ese instante, el mundo exterior desaparecía, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía difusa como una acuarela mojada por la lluvia. Cuando finalmente se separaron, todavía demasiado cerca, él la miró a los ojos. No puedo prometer un futuro limpio, dijo serio, pero puedo prometerte que no te dejaré sola. Livia tragó saliva, el corazón apretado. El dilema no había desaparecido. Por el contrario, se había profundizado, pero en el fondo sabía que, cualquiera que fuera su decisión, nada volvería a ser como antes. Afueras, la lluvia se intensificaba, como si el mundo entero compartiera la misma tensión. Dentro del apartamento, los dos permanecieron en silencio, respirando juntos, a un paso del abismo.
un paso que solo Livia podía decidir si daría. La madrugada se desvanecía lentamente por la ventana del apartamento. El cielo todavía estaba gris, teñido por el azul pálido del amanecer. La habitación olía a lluvia, café frío y algo más. Un vestigio de cercanía reciente. Livia estaba sentada al borde de la cama, las rodillas recogidas, la cabeza apoyada en las manos. Él, al otro lado de la habitación, terminaba de abrocharse la camisa. La escena tenía una quietud casi cinematográfica. Dos personajes después de un momento de rendición, separados ahora por el pesado silencio de la realidad. Él la miró de reojo, los ojos oscuros cansados, como si ya presintiera las palabras que vendrían. «Necesito tiempo», dijo ella finalmente, con voz baja. «Necesito entender qué hacer con todo esto». Él asintió apenas con un gesto contenido. No insistió, no discutió. Solo cruzó su mirada una última vez antes de tomar el abrigo. «Lo entiendo», murmuró. «Esperaré». Livia sintió el pecho apretarse al verlo salir. La puerta se cerró con un suave clic, pero para ella sonó como un trueno. Permaneció unos minutos inmóvil, escuchando el sonido lejano del ascensor descendiendo por el pozo. El apartamento parecía más grande ahora, pero también más frío. Caminó hasta la cocina y sirvió un vaso de agua. Las manos le temblaban. Sobre la mesa aún estaban los documentos que había revisado tantas veces. Papeles que parecían mirarla, exigiendo una decisión. Se sentía dividida entre dos mundos. El de la abogada correcta, movida por principios, y el de la mujer que por primera vez se había permitido sentir algo verdadero y peligroso. El celular vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Una notificación sin remitente, solo un número desconocido. Lo abrió con hesitación. El mensaje era corto, seco, sin firma. «No te metas en lo que no entiendes. Piensa en tu familia». El corazón le dio un vuelco. Leyó y releyó el mensaje, los dedos helados sosteniendo el aparato. No era una advertencia vaga. Era una amenaza directa. Imágenes de sus padres y su hermano vinieron a su mente. Sintió el estómago revuelto. Aquello ya no era un juego intelectual de tribunal. Era una telaraña de poder y violencia que podía alcanzarla donde más dolía. Livia respiró hondo, apoyándose en la pared. Una lágrima solitaria recorrió su rostro sin que se diera cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de verdad. Miedo no solo por sí misma, sino por los demás. El dilema moral que había estado cargando ahora tenía un peso físico, concreto. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. Pasó el resto del día recorriendo el apartamento como una sombra. Tomaba un documento, lo dejaba, tomaba otro. Intentaba comer, no podía. Recordaba su toque, el calor de sus brazos, la confesión junto a la chimenea. Recordaba la vulnerabilidad en sus ojos, tan distante de la imagen pública del magnate. Y sin embargo, había sangre y dinero sucio en ese imperio. Y ahora había amenazas. Por la noche, se sentó frente a la computadora. Tecleó lentamente un correo encriptado a un contacto de confianza en la fiscalía. No adjuntó todo de una vez. Solo señaló que tenía pruebas sobre esquemas financieros y nombres. Su corazón latía como un tambor a cada clic. Era como firmar una sentencia. No sabía si para él o para ella. Pero necesitaba proteger a su familia. Necesitaba, de algún modo, salvarse a sí misma. Cuando terminó, borró rastros, apagó el aparato y se quedó en la oscuridad, mirando su propio reflejo en la ventana. Su rostro parecía otro, más viejo, más cansado, más decidido. «Perdóname», susurró al vacío, sin saber si hablaba con él o consigo misma. Semanas después, su vida se convirtió en una sucesión de pasos calculados. Cambió de apartamento, vendió el coche, solicitó traslado a una filial en otra ciudad, creó un perfil discreto en redes sociales. Era como si estuviera borrando su propia existencia y dibujando una nueva. En el periódico, siguió desde la distancia el escándalo. Empresas investigadas, cuentas bloqueadas, titulares sobre el magnate. No decían su nombre, pero ella sabía que, de alguna manera, estaba en el centro de aquello. A veces soñaba con él. Sueños en los que aparecía de espaldas en un muelle, rodeado de neblina, y ella intentaba llamarlo, pero la voz no salía. Despertaba con un vacío en el pecho, una nostalgia que no quería admitir. Reempezar era necesario, pero no significaba olvidar. No significaba dejar de amar. Los años pasaron como páginas cuidadosamente volteadas. Livia construyó una nueva rutina, nuevos amigos, una nueva oficina. Se convirtió en socia de un pequeño grupo de abogados, especializada en casos de defensa ambiental. Ante los ojos de los demás, era una mujer exitosa, independiente. Pero por las noches, al cerrar la puerta, había un rincón del corazón aún ocupado por recuerdos no dichos. Una tarde de invierno,
Al llegar al apartamento, encontró un sobre en el suelo, deslizado por debajo de la puerta. Papel grueso, sin remitente. Su corazón dio un salto. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso simbólico incluso antes de abrirlo. Se sentó a la mesa, respiró hondo y abrió el sobre. La letra era suya. La reconocería en cualquier lugar. Firme, inclinada, elegante. El texto comenzaba sin formalidades. Livia, no sé si esta carta llegará a ti, pero necesito intentarlo. Sé lo que hiciste. Sé por qué lo hiciste. No te culpo, entiendo, no soy inocente. Tampoco solo culpable. Soy un hombre que construyó un imperio con manos sucias y trató de limpiarlas demasiado tarde. Tú me viste entero, lo que nadie más vio. Y aún así estuviste cerca por un tiempo. Te extraño todos los días. No me arrepiento de lo que sentí por ti, ni de lo que hiciste. Tal vez haya sido la única decisión correcta. Donde sea que estés, espero que estés segura. Con amor. A pesar de todo, A. Livia terminó de leer con los ojos húmedos. La mano le temblaba, pero no soltaba la carta. Cada frase era a la vez un filo y un bálsamo. No había dirección, ninguna señal de dónde estaba, si estaba libre o preso, si aún tenía poder o si era solo un hombre huyendo de fantasmas. Se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad que había aprendido a llamar hogar seguía su ritmo indiferente. En su pecho, el tiempo parecía haberse detenido. Pasó los dedos por los labios como si pudiera sentir un eco de antiguos besos. Pensó en lo que pudieron haber sido, en lo que eligieron, en lo que perdieron. Dobró la carta con cuidado y la guardó en un cajón, entre documentos personales. Se quedó mirando el cajón cerrado, como si fuera un relicario. Tal vez algún día respondería. Tal vez no. Tal vez él ni siquiera estuviera vivo. Pero la certeza de que la entendía, de que no la odiaba, fue un consuelo inesperado. Apoyó la frente en el vidrio frío de la ventana. La ciudad se iluminaba con las primeras luces de la noche. En el reflejo vio a una mujer distinta de la que era al principio, más fuerte, más triste, más real. Y a pesar de todo, sintió que una parte de sí seguía ligada al hombre de las sombras. Un viento frío entró por la rendija. Livia cerró los ojos. Las lágrimas cayeron en silencio. No eran de arrepentimiento ni de alivio. Eran de algo sin nombre. Un duelo por lo que nunca sería. Un amor que sobrevivía incluso a la distancia y al tiempo. El celular vibró sobre la mesa, interrumpiendo el momento. Solo era una notificación banal, pero ella no se movió. Permaneció allí, inmóvil, escuchando su propio corazón. En algún lugar del mundo, tal vez en ese preciso instante, él también estaba pensando en ella. Abrió los ojos, se secó el rostro y sonrió levemente, una sonrisa que era a la vez despedida y recuerdo. No sabía lo que el futuro traería, ni si alguna vez se cruzarían de nuevo. Pero sabía que pasara lo que pasara, esa historia jamás estaría completamente cerrada. Y así permaneció, mirando el horizonte gris de la ciudad, con la carta en el pecho y el corazón suspendido entre el pasado y lo desconocido. El fin, o tal vez solo un intervalo, de algo que siempre tendría el sabor agridulce de las decisiones imposibles.